despedir a trabajadores públicos y ahora resulta que igual el despedido es lo que va a pasar. Sí, ahora es un gran amigo. De hecho, quiero ponerme una foto suya. Decían, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos simplemente fascistas. Eso decían los guiñoles de Trump y de Elon Musk. Bueno, esta es la parte de aquí van a un acto... Perdone. ¿Qué necesidad hay de que se vea a los que llevan los muñecos? No entendí, porque además el propio que hace la voz está ahí, que no es que Claro, uno claro. mueva, con lo cual le ves moviendo la boca. Es una cosa que entiendo que lo estarán haciendo adrede, que sea la gracia en plan modernista. Sí, claro, ¿no? claro. Pero no es que se estén... Ahí va, nos hemos equivocado, se están viendo. los guiñoles de Canal Plus no lo hacían, ¿no? No se veía el tipo... Horrible. Este es el mismo que se acuerda usted que decía que te bote chapote y tal. Sí. Vaya, se lo han encontrado, qué suerte, ya lo tienen ahí. Esto es la nuestra. Claro. Irte a una cumbre con perdón es que deben ser todos hijos de la Fundación Francisco Franco y todos los que estaban allí. Pero claro, pero es muy fácil encontrarte aquí a un friki. Aquí es muy fácil encontrarte un friki y eso te va a dar vídeo y te lo va a viralizar. Si al final de eso va la cosa, de conseguir y de reírte. A mí, yo lo siento mucho, pero se lo digo, cuando vas con gente fácil, yo no lo valoro nada. Es como cuando le hablábamos de la entrevista a Silvia Charro y a Simón Pérez. No es una entrevista fácil. Es una entrevista fácil y vas a lo que vas, a conseguir, pues eso, a sacar a los payasos, entiéndame, para tu público. Lo mismo podría pensar del programa de Naranjo en Telemadrid haciendo lo mismo al revés. Lo mismo. Cuando vas a alguien tan sumamente opuesto, es muy fácil hacer crítica y reírte. Claro, lo curioso es que nos esperábamos esto, pero lo que no esperábamos es que escogieran como tema en el primer programa. ¿Sabe que en Mañaneros, cuando lo hicieron la 1, estuvo don Pablo Iglesias, que se estrenó rajando contra Sumar? Como es un pobre partido que no tienen casi gente, creo que aquí lo comentamos, ¿se acuerda? Está muy bien. Lo que pasa es que 7 veces más personas eligieron a Ione Belarra, líder de Podemos, que a Yolanda Díaz, líder de Sumar. Es una formación política con muy poquita militancia, con muchos problemas territoriales y creo que con el tiempo, y lo lamento porque yo tuve mi parte de responsabilidad en eso, se ve que Sumar es un intento de sustituir a Podemos por una izquierda mucho más dócil. Ahora quien manda en el gobierno es Pedro Sánchez. Cuando no mandaba solo Pedro Sánchez, se hablaba de vivienda, se hablaba de ley trans, se hablaban de políticas de igualdad y ahora solamente se habla de la amnistía y en todo caso del caso Koldo. Creo que la gente puede notar perfectamente las diferencias de cuando había un gobierno de coalición a cuando había un gobierno que ya no parece de coalición y basta ver la agenda informativa para darse cuenta de eso y darse cuenta también de que a Podemos sí se le atacaba mucho desde los medios y la policía patriótica actuaba contra Podemos y había casos de lofer y esto con Sumar no pasa. Creo que cada vez hay gente que se va dando cuenta que hace falta una izquierda que no le ría todas las gracias al poder y que se gobierna en coalición, incomode a su socio, porque gobernar en coalición es eso. Son dos partidos que no están de acuerdo en todo y que claro que tienen que mostrar sus desacuerdos y claro que tienen que negociar. Y luego, para representar a la izquierda hace falta militancia y gente que participe en los procesos. Otra vez volví a hacer entrar al señor Iglesias porque era el día siguiente, a los pocos días de la asamblea de Podemos, que ha ratificado a Belarra y a Montero como las cabezas del proyecto, pero quien entra en el programa no es ni Belarra ni Montero, es el señor Pablo Iglesias, para debatir con unos portavoces de Sumar, de Más Madrid, pero que está en Sumar. Con lo cual era un poco extraño. Lo dicen desde Sumar y desde Podemos. Enseguida les saludamos, pero antes, la antesala. Mónica García decía, estamos hartos de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Lo decía así, entre otras cosas, decía. Yo estoy un poquito harta ya de que nos digan, que me diga el señor Pablo Iglesias y la señora Montero lo que tenemos que hacer, lo que somos y que dejen de criticarnos, ¿no? En el año 2021 ya le dije al señor Iglesias que la política no era una película de Netflix y ahora le digo a los dos, al señor Iglesias y a la señora Montero, que esto tampoco es una piscina de bolas. Que no tiene nada que ver. Muy buenas, Jesús, y enhorabuena. Un proyecto Sumar no está claro ya ni siquiera lo que es, si son muchos partidos, si son pocos. Algunos dicen que no tiene nada que ver con Sumar, con un compromiso. Un dirigente de Más Madrid decía hace poco que
Más Madrid tendrá que estar en las elecciones con proyecto propio. Yo creo que Podemos no tiene que entrar en debates tóxicos, tiene que seguir haciendo su trabajo. Creo que tiene dos liderazgos muy valiosos y seguir para adelante. Eduardo Rubiño, Más Madrid, Sumar, ¿qué tiene que responder? Porque dice Pablo Iglesias que son debates tóxicos y que más le valdría a Mónica García preocuparse de las aseguradoras. ¿Qué tal, señor Rubiño? Y un saludo. Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, y enhorabuena por el estreno. Bueno, a mí me llama bastante la atención que diga que no tiene que Pablo diga que no hay que entrar en debates tóxicos cuando han estado todas estas semanas sin parar de atacar al gobierno de España, al gobierno de coalición progresista, a llamarnos vendidos. Tengo que reconocer que siendo alguien joven, aunque sea concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que te pongan un cara a cara contra el señor Iglesias no es algo fácil, ¿eh? Y además alguien que dialécticamente es muy bueno. Y, no sé, me parece que en las últimas horas les hemos oído, por ejemplo, muchas veces decir que nosotros vamos a acabar en el Partido Socialista. Llevan 8 años diciendo esta cuestión, repitiéndolo como un mantra. No está porque ha sentido el otro. Un montón de años después, nosotros no estamos en el Partido Socialista, sin embargo, lo que estamos es en un partido que se llama Más Madrid, que constituye una alternativa en Madrid, que fue capaz de superar al Partido Socialista y ser líder de la oposición en este momento, y sin embargo, a lo mejor deberían de preguntarse por qué con esa actitud tóxica de disparar absolutamente a todo el mundo, de atacar a periodistas, de atacar a toda la gente progresista que intenta avanzar las cosas y transformar este país, al final pues ha acabado pasando que, por ejemplo, en Madrid son en este momento una fuerza extraparlamentaria. Yo creo que eso llevaría a una reflexión. Y decía Pablo antes, que no lo quiero dejar pasar, que ejemplo con una situación de la extrema de qué hacer. Y tomaremos una decisión críticas por supuesto. Se refería... Vamos a intentar ser más concisos por equiparar las intervenciones. ¿Le parece? Pido concisión a ambos. Por alusiones, Pablo Iglesias, claro que sí, pido concisión a ambos, por favor. Sí, cuando Eduardo decía que podemos atacar periodistas, se refería a Ferreras. Y nosotros sí decimos que Ferreras es un corrupto. Eso es imposible escuchárselo a alguien de Más Madrid, que tienen una alianza con un periodista corrupto desde hace muchísimo tiempo. A mí me gustaría saber la opinión de Eduardo Rubiño sobre Ferreras. Decía también que desde hace 8 años se dice que Más Madrid acabará en el PSOE. Hace 8 años. Es de que me recuerda lo de Milei. ¿Tanta importancia le da al señor García Ferreras? Por cierto, todos sabemos que el señor Cintora no tiene la mejor opinión del señor Ferreras porque le considera culpable de las 2 veces que le han quitado el programa. Pero yo pensaba que a él, en otros tiempos dirías, oye, no está presente, no está bien hablar de un compañero periodista, y se ve que al señor Cintora no se le ha ocurrido hacer ningún comentario en esa dirección. Ni frenarlo ni nada, no. Madrid fue una decisión que organizaron Carmena y el Mejor y que sirvió para perder el gobierno en el ayuntamiento y para perder cualquier posibilidad de que no gobernara la derecha en Madrid. Y respecto a la cercanía con el PSOE, a Mónica García le preguntaron una vez en esta casa. Yo creo que lo que hubiera querido ser Cintora es un Errejón Iglesias, que eso se ve que lo hubiera petado, pero claro, no era posible porque Errejón ya no existe. Pero eso yo creo que es lo que hubiera querido ver en su estreno. Un error. Se puede decir que lo que se hizo con lo que se intentó hacer con los parados de más de 52. Tiene usted la oportunidad de responder. Pido concisión a ambos. Venga, y vamos rematando. Hombre, no, yo me refería, por ejemplo, a ataques a todos los dirigentes que no piensan como ellos, a periodistas, por ejemplo, como Ignacio Escolar o Ana Requena, pero bueno, cada uno que saque las lecturas oportunas. Yo creo que salta a la vista la campaña en redes permanente de ataques, los insultos. Esta semana hemos oído dirigentes de Podemos hablar del gobierno de la vergüenza y yo insisto, se pueden hacer todas las críticas posibles, pero a mí me sorprende bastante porque yo creo que el Pablo Iglesias vicepresidente no pensaba igual que piensa ahora el Pablo Iglesias ex vicepresidente, porque a mí me sorprenden muchas cosas cuando, no sé, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias y Irene Montero estaban sentados en el Consejo de Ministros, en este país se subió más el gasto en defensa que nunca, un 25%, por cierto, sin pasar por el Parlamento. Ahora, sin embargo, parece que eso es motivo suficiente para hablar del gobierno de la vergüenza y cargarse el gobierno. Hombre, me llama bastante la atención. O, por ejemplo, podemos hablar de la OTAN, pero es que, no sé, el gobierno en el que ellos formaron parte organizó una cumbre de la OTAN en España y, de hecho, Podemos retiró en 2015 de su programa electoral la salida de la OTAN y hablaban de autonomía estratégica de la defensa europea, que yo creo que es una cosa en la que podríamos estar de acuerdo todos. Ahora están hablando, por ejemplo, de expropiar a Blackstone. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el gobierno? Yo creo que es evidente que no es lo mismo el Pablo Iglesias que estaba en el Consejo de Ministros que el que está ahora. Y ahora es muy fácil apuntarse a criticar y nada más que criticar. Pero creo que la gente espera una conversación. No está siendo, no se está, digamos, acobardando, el señor Eduardo Rubiño. Ni mucho menos. Que aunque sé que es el portavoz adjunto de Más Madrid, confieso que yo no le conocía
Bueno, había visto alguna imagen peleándose con Almeida, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, pero... De ultraderecha con Abascal de vicepresidente. Yo ahí no voy a estar. ¿Y qué estamos? ¿Les parece? 20 segundos. Yo creo que cuando Ione Belarra o Irene Montero hablan, se les entiende perfectamente. Y creo que a uno le definen sus enemigos. A nosotros nos persiguió la policía antibiótica, nos persiguieron los policías corruptos, nos persiguieron los jueces corruptos y más solamente recibieron mimos por parte de la prensa más corrupta de este país. Creo que los enemigos de cada quien lo dicen todo. Gerardo Rubiño, por favor. 20 segundos. Me parece increíble porque a Mónica García, por ejemplo, tuvo que ver cómo iban a la puerta de su colegio sicarios mediáticos también. No fuisteis los únicos que sufristeis eso. Pero en todo caso, Pablo, yo escuchándote hablar así del gobierno de coalición, a veces siento esa decepción que probablemente sienten muchos votantes que se ilusionaron en su momento con Felipe González y hoy ven que el que fue en su momento presidente del gobierno... Le pueden jorobar más a las Iglesias que le comparen con Felipe González. Que hoy, forma parte que es el Partido Socialista. Y creo que eso da mucha pena. A mí, como persona que me ilusioné también contigo, pues me decepciono profundamente y creo que le pasa a mucha gente con Podemos y con la actitud destructiva que en muchos momentos manejáis. Así que sí, estamos bastante hartos de que los ataques siempre vayan en la misma dirección. Esperemos que os afanéis más con la extrema derecha, como hacemos nosotros, y con sacar adelante transformaciones y políticas progresistas. Fíjate que yo creo que el punto le ha llegado a incomodar al señor Cintora, ¿eh? Porque fíjate lo que va a decir justo ahora, que no es habitual cuando ha dicho ya, venga, 20 segundos lo dejamos. Teóricamente tocaba que despedir a la entrevista, ¿no? Fíjate lo que va a hacer. Para este país, que creo que es en lo que estamos todos. Yo creo que puede haber mucha gente ahora mismo pendiente de que al menos coincidan en algo. Les voy a dar una bola extra, por así decirlo. Un titular, que diría algo periodístico. Un titular. ¿Son capaces de decir un titular en el que estén de acuerdo, en el que crean que debe haber... ¿Esto lo hace habitualmente alguien cuando va a hacer un debate? ¿O había un tema de, oye, igual nos hemos pasado un poco con... No sé, un entendimiento, una reconciliación, algo positivo? No sé si alguien está en contra de esto o paso ya a otro tema. Si alguien... ¿Puedo preguntarlo? Señor Rubiño, señor Iglesias, algo en lo que estén de acuerdo o un mensaje que quieran enviar de forma conciliadora. Señor Iglesias, muy breve, esto es un titular, de verdad, un titular. Sí, de acuerdo se puede estar en muchas cosas, pero el problema no es lo que se dice y lo que se pone en los programas. El problema es lo que se demuestra, lo que es uno. Y bueno, a quién señalan los que tienen el poder y a quién protegen. Eso creo que es evidente, más allá de que se no puedo, de verdad, no puedo. Argumentarios de la manera más lamentable. Gerardo Rubiño, por favor. No me ha parecido muy conciliador, pero bueno. En fin, les dije ahí, ese dijo que apoyamos este gobierno y tal. Sacan adelante propuestas juntas, vamos a desarmar. Gerardo Rubiño, Más Madrid, Sumar, muchísimas gracias. Bueno, esto fue el primer programa de Ave Más Cosas, pero no tenemos más tiempo de contar otro día contar más cosas. Me quiero centrar únicamente en este tema de la Iglesia. Bueno, varias cosas. A Eduardo Rubiño le faltan tablas todavía, pero el discurso lo tiene. Y tiene velocidad mental. O sea, que puede ser un tipo que con el tiempo posiblemente le podamos ver ocupando una posición de mayor relevancia, porque creo que cuando coja un poquito más de tablas, sabrá comunicar mucho mejor, pero creo que tiene buena pinta, al menos, como digo, a nivel comunicativo. Y como usted bien decía, plantearle cara a todo un Pablo Iglesias, que no es un tipo precisamente tonto, que se mueva mal en los debates, pues ya es decir mucho. Sobre este debate, bueno, es que no sé si entrar en este tema, pero es curioso como Pablo Iglesias de nuevo vuelve a coger su papel de en las barricadas, ¿no? De contra el poder, de contra el rico, de contra el capitalista, de su rollo de siempre. Cualquiera diría que era antes súper amigo de Ferreras, supongo que antes de descubrir que era corrupto, y que él estuvo en el gobierno, en ese gobierno socialista, con el cual tragó lo indecible. Nos vemos aquí y nos vemos también en alguna comida de esas clandestinas secretas en un local público, en el restaurante, a la vista de todo el mundo. Ya sabe que algunos se ponen de los nervios. No se puede comer con Podemos. Con el PP sí, con el PSOE también. Con Podemos no, que son muy malos. Será un placer como siempre y la próxima pago yo, Antonio. Socialista con el cual tragó lo indecible porque no le dieron, prácticamente tuvo su vicepresidencia, enhorabuena, muy bien, que está bien. Una vicepresidencia compartida, por cierto, no olvidemos ese tema, que eso es una cosa importante, sí. Y no consiguió su televisión, que era lo que siempre él había querido. Entonces, hombre, lecciones de ciertas personas, pues hombre, ahora mismo... ¿No le recuerdas como decía Pablo Iglesias
el primer Pablo Iglesias, el de Podemos, que no le gustaba a la Izquierda Unida de Cayo Lara, porque decía siempre es el pitufo gruñón. Yo viendo aquí, ¿quién es más pitufo gruñón de los dos? Odio, mal, no me gusta, no funciona. Y creo que Podemos siempre ha tenido al lado un pitufo gruñón en cada decisión que tomamos. Enero de 2014 se presenta Podemos en una rueda de prensa a la que prácticamente no viene ningún medio de comunicación. ¿Y qué dice el pitufo gruñón? Mal, habéis venido aquí para dividir a la izquierda. Bueno, pues sin el apoyo de ningún partido, sin ninguna estructura organizada, con lo único que teníamos que era nuestro capital mediático construido desde la base, aquí abajo, en Telecá, en ese mecanismo que sirvió para que Paco fuera alcalde de su pueblo, pusimos eso encima de la mesa y dijimos, en Madrid, en Barcelona y en Galicia, dijimos, ¿por qué no hacemos unas primarias abiertas para que participe toda la gente en la que se pueda presentar cualquiera, a ver si generamos un revulsivo en estas elecciones europeas? ¿Qué nos dijo el pitufo gruñón? Mal, las primarias es cosa de americanos. Y sabéis que algunos se sienten muy cómodos con el 12, con el 13%, con el 14%. Se vive muy cómodo siendo a tus principios inamovibles sabiendo que vas a ser minoritario. Nosotros queremos ganar porque solamente se echa a los déspotas ganando. Nosotros hemos visto aquí. Totalmente, pero sí está claro. El papel que coge ahora mismo Pablo Iglesias es el de ir contra todo. Lo dice muy bien Eduardo Rubiño. Céntrense en ir contra la derecha, contra la extrema derecha, que es lo que hacemos nosotros. No sé si es lo que hace Sumar o Más Madrid, no sé si es lo que hace, pero realmente es que al final Pablo Iglesias, cuando dice lo del debate tóxico, dice, pero si es lo que llevas haciendo desde hace mucho tiempo en Podemos. Y por cerrar, ¿por qué cree que al día siguiente, hace este comentario de 20 segundos el señor Jesús Cintora? Bueno, pues el asunto se tiene que dilucidar por saber si Yone Belarra lo decía a título personal o como dirigente político. Por cierto, Pablo Iglesias ayer en este programa habló de Ferreros como un personaje corrupto. Fue la opinión de Pablo Iglesias, no de este programa ni de Radio Televisión Española. La opinión de Pablo Iglesias en este programa. Pero seguimos pendientes de... ¿Qué pasa? ¿Que ha tardado 24 horas en darse cuenta que hizo ese comentario? Es que ha habido toque. A mí me parece un ejercicio muy negativo por parte de Cintura en este caso el no corregirle en su momento, porque es una de esas cosas que cantan. Cuando están insultando de esa manera a un compañero de una forma tan grave, porque es una acusación, lo tienes que cortar. Lo tienes que cortar y tener un poco de elegancia. Pero claro, a Cintura también se le ve, como bien dice usted, las costuras. Y le gustaba, y en ese momento quería dejar hablar a Pablo Iglesias, claro, cómo no. Pero no cayó en la cuenta de que él era el presentador y tenía que haber estado un poco más a altura. Señor Real y a todos que nunca os despedimos, muy buenas noches, que duerman bien.